Pues les saludamos en el nombre del Señor. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a ocuparnos en este tiempo aquí en el Seminario Alas de Águila. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La idea aquí es, si el mandamiento es lámpara, ¿verdad? Por eso hablamos del candelero, ¿sí? Estamos hablando de la menorá, porque se habla que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, la menorá que estamos mirando aquí, ¿verdad? Representa la sabiduría de la Torah. Lo interesante es la sabiduría de la Torah, que ese símbolo, ese candelero que estamos viendo aquí, tiene mucha información que necesitamos conocer, ¿verdad? Y creo que sería bueno revelar algunas cosas. En el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Vamos a escribirlo, ¿verdad? Para que algunos puedan. Cuando hablamos de Bereshit, hablamos de Bereshit, bara, Elohim, et Kadesh. Hashamanaim. Aquí está Elohim, et Hashamanaim es Shamanaim. Et Kadesh. Hablamos de la menorá, el candelero, como representando la sabiduría de la Torah. ¿Ok? Quiere decir, esta lámpara es como si estuviéramos hablando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque está construido con 7 palabras, así como cada brazo que representa la menorá, ¿verdad? Aquí tenemos Bereshit, que sería en el principio, bara, crió, Elohim, ¿verdad? Elohim, Hashamanaim, los cielos y la tierra. Y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 7 frases en el lenguaje hebreo que nos presenta exactamente como los 7 días también de la creación que Dios hizo. Por eso podemos contar en el Génesis cuando dice primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y también representan las 7 luces principales de la creación. Llamamos las 7 luces principales que vamos a hablar. Interesante que estos 3 hablan sobre como si fuésemos la tierra, ¿sí? Y de derecha a izquierda, y estos 4 que estuviéramos hablando sobre los cielos. ¿Qué quiere decir? Nos representa una conexión también
el mundo terrenal y el mundo que no logramos mirar. El mundo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que todo el universo está representado en una lámpara, que físicamente es una imagen, sin embargo es exactamente la Torah de Dios. ¿Qué quiere decir? Las leyes de Dios, las enseñanzas de Dios, que tiene que ver, que no solamente habla del mundo terrenal, sino también habla de las dimensiones, ¿verdad? Podemos encontrar otras formas de cómo explicarlo, por ejemplo, cuando hablamos de un punto en el universo que toca el plano del universo hacia el punto, o tal vez podía ser un punto de la Tierra tocando el universo. ¿Se dan cuenta? Un punto que toca del mundo espiritual al mundo terrenal, y otro punto del mundo terrenal al universo espiritual, y representa la estrella de Salomón. La estrella de Salomón, que finalmente le conocemos como la estrella de David. En realidad, los cabalistas hablan que Salomón fue quien representó con esa sabiduría del Eterno cómo el universo de Dios fue creado por el Señor. Que el universo de Dios crea las dimensiones físicas y también las dimensiones espirituales, ¿verdad? ¿Ok? Va a ser muy interesante esto. Si alguien tiene el libro mío ahí, del sacerdocio, del oficio sacerdotal, tienen que traerlo, porque me van a ayudar ustedes ahí. Ya está escrito, nada más cosa que muchos no lo conocen. Ok, así que si el universo que existe se representa en una luz, en un candelero, ¿sí?, que va a representar el mundo físico y el mundo que no es físico, ¿verdad? Entonces quiere decir que las 7 frases principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese famoso Bereshit bara Elohim et kashamanavim et karesh, esas 7 frases representan todo, la revelación del universo. Qué interesante, ¿no? Entonces, esa simbología de un candelero, pues tiene mucho más información de lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Hay un material que les escribí, espero que lo puedan leer, ¿verdad? El texto dice así, voy a leer el texto de Éxodo capítulo 25, verso 31. Si lo tienen ahí, Éxodo capítulo 25, 31 al 38. Gracias, hijo. Gracias. Búscame ahí búscame allá la información que escribí en ese libro sobre los 7 niveles del sí, no. Son los 7 niveles del Hinam. ¿Sí? Debe estar ahí. Ok. Éxodo 25, versículo, vamos a leerlo primero y luego vamos a entrar. Ponle una silla para que no. Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 38. Vamos a leer porque ahí vamos a hablar sobre cuando el Señor le mostró la visión a Moisés que elaborara un candelero, ¿sí? Que él físicamente mandara construir un candelero, porque le iba a enseñar esta visión al pueblo. Harás además un candelero de oro, dice, puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, mira, hay especificaciones, su caña, sus copas,
sus manzanas, sus flores serán de lo mismo, síguele, y saldrán 6 brazos de sus lados, ¿verdad? 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. Y aquí lo vamos a encontrar. 3 copas, dice. A ver. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Qué interesante. Síguele. Síguele. Dice, así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero, que sería el del centro, el candelero, 4 copas en forma de flor. Miren, qué interesante, ¿no? 4 copas en forma de flor. 1, 2, 3, 4. Ahorita lo van a encontrar. ¿Qué más dice? Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros brazos de lo mismo, otra manzana debajo de otros brazos del mismo, así los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas. Aquí están. ¿Sí? 7 lamparillas. 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. ¿Verdad? Dice, para que alumbre hacia adelante. Va a servir como algo que va a alumbrar. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento, síguele. Mira y hazlo. Dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró el modelo. Se lo mostró a Moisés cómo iba a ser esta lámpara importante. Pero si ustedes ven bien cuánto fueron por todos, vas a encontrar los siguientes datos, ¿verdad? Estos datos lo vamos a encontrar, ¿verdad? 7 brazos, 11 botones, 9 flores, ¿sí? 22 cálices y 17 puños. 17 puños. Ahí están los 5. Lo curioso aquí es, lo interesante que vamos a encontrar en esto, aquí donde vamos a encontrar la enseñanza, ¿verdad? Que en el libro del Génesis, la primera frase que encontramos de los primeros 5 libros, ¿sí? De los primeros 5 libros, de los primeros 5, diríamos, el primer versículo de cada libro, de los 5 libros, son los que constituyen la información que está aquí. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es esto. Entonces, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos. A ver, abran su Biblia y van a leer, ahorita vamos a leer Génesis 1:1, pero iremos leyendo los primeros versículos de los libros. Y es exactamente el número de palabras que tiene que ver con el primer versículo y con la información que revela la menorá. ¿Sí? Dice, ¿verdad? Que los 7 brazos. Dice, por ejemplo, las 5 características de la menorá: brazos, flores, botones, cáliz y altura, tienen una estrecha relación con la Torá. Los 7 brazos de la menorá coinciden con la cantidad de palabras que sostiene el primer versículo, ¿verdad? Que es Bereshit bara Elohim et Hashamayim bet Haresh, que sería en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Las 7 frases primeras del Génesis 1:1 pertenecen a las 7 lamparillas que estamos viendo aquí. ¿Verdad? Aquí tenemos, entonces, Génesis o Bereshit, como lo conocemos, 1:1. Los 7 brazos, importantísimo, ¿verdad? Porque si nosotros entonces vemos eso. En la segunda, los botones de la menorá tienen relación con el primer versículo del Éxodo o el Shemot, ¿verdad? Este es Bereshit, ¿verdad? Dicen que en el segundo, ¿verdad? Aquí tenemos algunas ya, ¿verdad? Que teníamos que ver los botones y luego tendríamos que ver las flores, teníamos que ver la altura también, la altura de la menorá, y el último que sería el versículo 1:1, el cáliz de la menorá. Entonces, cada uno de los versículos, vamos a leer el versículo 1:1 de Éxodo. Sí. Sí, ponle una señal, hijo, ahí lo pones. Ok. A ver, Éxodo 1:1, aquí está. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Ese es 1:1? ¿Cuántas frases hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, checarlo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Sí? ¿Cuántas frases hay ahí? Lo marcan aquí 11. 11. Sí. Era bueno checarlo bien, ¿sí? Porque nos van a marcar 11 exactamente, coincidiendo el Éxodo 1:1 con, ¿verdad? En este caso serían los botones. En el dibujo original vamos a encontrar después la ubicación de las manzanas, los botones y las cáliz. Y el cuarto que sería la altura, que sería más el libro de Números. ¿Cuál es la idea aquí? Que nos diéramos cuenta que exactamente lo que mencionan los versículos de cada inicio del libro es el número también de los elementos que están en la menorá. Aquí no tenemos una ¿puedes buscarme una imagen de menorá completa? Sí, para ver dónde están los, ver exactamente las manzanas, los cáliz, listos. Pero la idea principal es que los 5 primeros libros, ¿sí? Aquí está. Los 5 primeros libros vamos a encontrar entonces que el primer versículo, así como son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, sus primer versículos están encontrados una tremenda relación en la menorá que representa la Torah, ¿sí? De manera visible, están en las medidas de este dibujo, de esta ilustración. Qué interesante que sumando el número de palabras es lo que encontramos ahí. Va a representar la Torah. Entonces quiere decir que la ley divina, esa luz que nunca debe apagarse, esa luz que se le instruyó al sacerdote que no debe apagar, así como dice el libro de Levítico, que tendrá prendida la luz en el altar, ¿verdad? Debe cuidar, por eso el sacerdote es parte de su trabajo, estar checando que no se apague esa luz, ¿verdad? Que permanentemente arda en el altar, es parte de su trabajo, no tiene por qué apagarlo, ¿verdad? Vamos a encontrar, ahí están las señales, pues, el cáliz, ¿verdad? Las lamparillas, ahí vamos a encontrar los botones,
exactamente con ese modelo para entender lo que estamos aquí explicando. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Es que encontrar esa perfección que existe en que esos números de palabras que están ahí coinciden exactamente con las medidas de la menorá y con los elementos que la menorá tiene. Ahora, vamos a encontrar entonces, si este es la menorá, si este es la lámpara que representa la Sagrada Escritura, por eso algunos dicen que en el primer versículo encontramos 6 veces la palabra Yod, la letra Yod. ¿Qué quiere decir? La I. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haciendo referencia los 6 días de la creación del mundo físico. Y la pregunta es, entonces la Torá es previo a la creación del mundo. Entonces quiere decir que la luz infinita, la luz eterna, la luz que alumbra todo entendimiento, es la Torá de Dios. Por eso es que se menciona, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero ¿por qué? Eso está en 1.3 de Génesis. Pero en 1.14 ahí dice que creó Dios, ¿cuáles? Creó las 2 lumbreras, las 2 grandes lumbreras. Entonces no se estaba refiriendo las luces del sol o de la luna, sino que estaba hablando de una luz, ¿verdad? De una luz, despacio porque estamos grabando. La luz que alumbra todo entendimiento. Acuérdense que el evangelista Juan escribió, aquella luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que esa sabiduría, esa luz que se revela en el entendimiento del hombre que busca encontrar el camino en la Torá, en la Sagrada Escritura, esa es la luz, ¿verdad?, que ha llevado a los hombres justos a conocer el camino. Por eso se dice que esa luz se hace presente en los días de Shabbat, en el 7º día que Dios creó. Acuérdense que Él creó 6 días para trabajar y que el hombre haga toda su obra, pero Él creó el 7º día para que el hombre repose, porque Dios bendijo ese día y lo santificó. Entonces el día 7º encierra también un gran misterio, encierra un gran conocimiento. No es, entonces todos los días no son lo mismo. En la medición del tiempo como Dios lo ha marcado, no es lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que los tiempos nunca se repiten. Los tiempos nunca serán iguales. Este tiempo que estamos llevando aquí jamás se repetirá. Así fue, sea un día, sea una hora, sea una semana, sea un año, sea un mes, jamás será igual, porque estamos en un movimiento en el universo. Es más, los años tampoco se repiten, porque dentro de las constelaciones de los cielos también aparecerá en otra posición en el universo. Quiere decir, a pesar de que pudiéramos contar un año, sus días y todo, pero el movimiento de la Tierra, el movimiento que está en el universo, jamás, no se detiene. Así como Dios lo ha creado, todo está en movimiento. Todo de lo que existe está en movimiento. Por eso es que siempre hemos dicho que aquellos que hablaron de la estática y la estática y la estática, pues no. La estática, de acuerdo a la Torá,
pues es algo muy relativo, porque todo está en movimiento. Aunque usted dijera, yo estoy tan quieto aquí, pero su corazón se mueve, su célula se mueve. O mueren o se reproducen, pero está en movimiento. Y la Tierra, si en este momento estuviéramos a 1.000.000 de kilómetros de distancia de la Tierra, observaríamos cómo se está moviendo. Observaríamos cómo están los cambios. Observaríamos muchas cosas. Entonces, entender el universo será imposible que alguien entienda el concepto del universo si no entiende la luz de la Torá. Si no entiende lo que el Eterno, quien creó el universo, nos ha dejado muchos códigos, nos ha dejado mucha información en la Sagrada Escritura. Entonces, tendríamos que entender entonces que la menorá representa la Torá. Es la lámpara que alumbra. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la lámpara, era como estuviera diciendo el Señor, yo soy la menorá ardiendo. Yo soy la Torá encarnada. Él es el Logos, Él es la palabra encarnada, Él es la ley divina encarnada, ¿verdad? Él es el Mesías, sí, ¿verdad? Pero es como la menorá viviente. El que me sigue no andará en tinieblas, sino le alumbrará la luz de Dios. Entonces, qué hermosos entonces. Es como dijéramos, aquí está la lámpara, aquí está la Sagrada Escritura, la ley de Dios, pero también representado en una lámpara física que exactamente lleva las mismas dimensiones que la Sagrada Escritura. Qué interesante entonces saber que esa menorá, esa palabra, esas medidas que representa, por eso es que el Señor dijo, vas a hacerte una lámpara. ¿Y sabes qué? No la vas a apagar. A ver, creo que es a ver, chécame si es Levítico 23 o es Levítico 6, cuando dice, es 6:13 o 23:13 por ahí, búsquenlo. Cuando dice que la lámpara en el altar no se debe apagar, deben prender la lámpara, ¿verdad? Porque era un trabajo del sacerdote prender la lámpara, prender la menorá, cuidar. No, 23 habla sobre las fiestas. Sí, entonces sería el 6. 6:12, 6:13, ¿verdad? Levítico 6:12, por ahí. Ahí está. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Amén. No se apagará. Dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Verdad? El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Anótelo, es Levítico 6:13. Yo creo que ese es el mandamiento con respecto al altar del exterior. Sí, por eso, pero el asunto es, a ver, vean ustedes en Samuel capítulo 3. A ver, buscan en 1 Samuel capítulo 3. Vamos a encontrar, porque si vamos a ver ahora sobre el precepto de los encendidos de la menorá, vamos a encontrar preceptos que apuntan a Levítico 6:12-13. ¿Sí? A ver, búscame primera de 1 Samuel capítulo 3. Ahí está. No es ese. Estás en Salmo, mijito. Es 1 de Samuel capítulo 3. Salmo. Primera, 1 Salmo. Ahí está. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. ¿Sí? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cuál es la lámpara de Dios? Es la menorá. También lo encontré en Levítico 24:3. Amén, ahí está. Pero ahorita vamos al Levítico. Primero voy a explicar esto. Donde estaba el arca de Dios antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Error. ¿Qué quiere decir? El sacerdote estaba descuidando su trabajo. ¿Qué quiere decir? No puede el sacerdote culpar al pueblo, decirle, ¿sabe qué? Por culpa de que el pueblo no es responsable,
Así que puede ver entonces, la lámpara, de acuerdo a las leyes divinas, es la Torá. Ahí está toda la información. Pero en el mundo físico vamos a encontrar entonces que la lámpara es una físicamente nos alumbra. Pero por eso es que el hombre, nosotros, los hijos de Dios, vamos a encontrar por eso Jesús dijo, la lámpara del cuerpo son los ojos, Dios. Y por eso es que dice, ¿verdad? Miren tus ojos mis caminos. Por eso es que leímos Proverbios 6 cuando dice, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 6? Lámpara es que... No. A ver. Creo que 6:8 o cuánto era lo que habíamos puesto. Le voy a dar exactamente el texto. Es Proverbios 6:23. 6:23. Aquí está. Porque el mandamiento es lámpara. Sí, y la enseñanza es luz. Así que, ¿qué queda diciendo? Que si la menorá representa la Torá, representa las leyes divinas, cuando alguien enseña la Torá o enseña las Escrituras, lo está iluminando. Le está mostrando la luz. Entonces, es la palabra de Dios. Por eso es que dice, pues, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Pero esto, pues, alguien diría, bueno, ahí tengo la Escritura, ahí tengo una lámpara y hasta ahí nada más. No, tiene un nivel mayor. Que nosotros hagamos de eso nuestra vida una lámpara. A ver, búscame ayúdenme a buscar en 2 Samuel capítulo 21 cuando el rey David fue a la última guerra, a la última batalla. Creo que está en 2 Samuel capítulo 21, por ahí. Fue a la guerra. Venganza de los gabaonitas. Sí, más adelantito creo que debe estar ahí. Este es como 23 por ahí. Búsquenlo ahí, del 21 al 23. Van a encontrar que fue a la última pelea. Se casó, ahí está, es ese. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Se cansó porque ya estaba viejo. Ya estaba viejo David, dice ahí. Dice, Esbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Saben qué es la lámpara de Israel? Era David mismo. Era el sabio David, era el hombre entendido, era el hombre que conocía los secretos de la Torá. ¿Por qué creen que escribió los salmos? ¿Ustedes creen que los salmos es nada más porque está escrito ahí? No, la gente no entiende todavía la lectura de los salmos. Esa es la razón por qué los salmos, vamos a encontrar que los capítulos 41 primero pertenecen a Bereshit, como si estuviéramos haciendo lo mismo aquí. Si estamos hablando que los 7 representan el libro de Bereshit, pues en el Salmo está representado en los primeros 41 capítulos. Por eso aparece como libro 1. ¿Verdad? Y en el capítulo 42, al 42, al 71, al 72, libro 2, que es Éxodo. Luego viene capítulo 73, al 90 dice libro 3, que pertenece ¿qué? A Levítico. Luego viene libro 4, que se presenta del 91, del 89, del 90 al 105, que ya sería libro de números. Y
del 106 al 107 al 150, el libro quinto, que es el libro de Deuteronomio. Así que David era una lámpara para Israel. No solamente porque David era un gran guerrero y que Dios lo ungió. No, porque David se ocupaba de conocer la Sagrada Escritura. Él podemos juzgarlo y pudiéramos hablar cosas de él, pero él transmitió mucha sabiduría en el pueblo. Y su ejército le dijo: tú ya estás grande, no te vamos a poner en riesgo que vengas a pelear en una guerra. No vaya a ser que se quede sin lámpara el pueblo. ¿Quién? Por eso el sacerdote, por eso el ministro, el pastor, el sacerdote, el rabino, el que está ahí, deberíamos ser una lámpara para el pueblo. Esa es la luz, la guianza del pueblo, porque conoce las leyes divinas, porque conoce el consejo. Si el líder no le da un buen consejo al pueblo, el pueblo se va a perder. ¿Sí? Si el líder no le da la luz al pueblo, el pueblo va a vivir en la ignorancia, en la oscuridad. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene entonces? ¿Qué tenemos nosotros? De ser una lámpara. Una lámpara. Por eso cuando muere un rabino o muere un hombre que tiene gran conocimiento de Dios, ¿qué dicen? Se apagó una lámpara de Israel. Se apagó la lámpara porque en realidad, ahora, ¿quién nos va a iluminar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a revelar los secretos de Dios? ¿Quién nos va a amonestar? Entonces, sí tiene una importancia de entender este lenguaje que está escrito aquí, ¿verdad? Así que si esto, que es la lámpara que está ardiendo, esa lámpara que arde, no debería apagarse. ¿Qué pasó? A 1 Samuel capítulo 3, ¿verdad? Quería señalar esto porque dijeron: si se apaga la lámpara, pues. El día que se apagó la lámpara de David, él murió a los 70 años. Llegó Salomón, pero Salomón ya no fue como su padre. Nada más que Dios hizo un pacto con David y que le cumplió a David. Porque Salomón se desvió. Pero Dios, por amor a David, estuvo con Salomón. Pero a la muerte de Salomón tampoco hubo lámpara. El reino se dividió. La nación se dividió. Los hijos, ¿qué? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se apagó la lámpara. Y así vamos a encontrar muchas historias de las Escrituras, que cuando el hombre que temía a Dios, el hombre que conocía los secretos de Dios, ellos estaban en liderazgo, el pueblo no se perdía. Pero cuando morían esos hombres, ¿qué pasaba? El pueblo agarraba su camino y se perdía. Entonces, tenemos la obligación entonces de saber que la ley de Dios es una lámpara. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y no podemos desviarnos si tenemos la luz del Señor, ¿verdad? Pero el problema es cuando no se tiene la luz del Señor. Como estaba diciendo, ahí dice, ministraba en presencia, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué escaseaba? Pásame. Escaseaba la ley de Dios. Imagínense, siendo un pueblo, había recibido la Torah, había recibido tanto para que escasee. Y la verdad, hoy escasea. La palabra de Dios escasea. Hay mucha gente que habla de la pasión. Sí, pero hay una tremenda incongruencia entre las cosas que dicen y las cosas que viven, ¿verdad? Ahora sí, como dijera aquel, para que anunciemos la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Pedro escribió sobre eso. Entonces, por eso dijo Jesús también, nosotros somos la luz del mundo. Y no se puede esconder, sino que alumbra a todos los que están en casa. Entonces, la palabra de Dios es fundamental. Qué bueno que hoy estás aquí aprendiendo sobre esto. La importancia, cada vez, en cada generación de la historia, cuando el pueblo se decidió volverse a la ley de Dios, ¿sabe qué pasó? Sucedieron grandes reformas en los países que se decidieron volverse a la ley de Dios. Hoy en el mundo están debatiendo
si el cristianismo es ya no debe estar, o quieren cambiar de religión o crear una nueva, o se hablan cosas. No, históricamente el hombre se ha apartado de los principios de la Sagrada Escritura. Y en cada tiempo, cuando la palabra de Dios se ha revelado al pueblo, ¿qué ha sucedido? Ha despertado el corazón de la nación a buscar a Dios. Por eso es que se provocaron los grandes avivamientos. Hay un avivamiento que se menciona con Josías. ¿Se acuerdan de Josías? El rey Josías, cuando mandó a restaurar el templo del Señor, y los sacerdotes empezaron a reconstruir el templo que estaba muy dañado, y encontraron una copia de la ley de Dios, una copia de la Torah escondida. Entonces Hilcías llevó el texto al rey y le leyó la escritura al rey, y el rey se arrepintió. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó la ley de Dios y restauró la nación. Y Dios levantó a un hijo llamado el profeta Jeremías, que era el hijo del sumo sacerdote Hilcías. ¿Y qué causó la palabra de Dios? Una reforma profunda, una restauración de la nación, cuando empezó a volverse otra vez a los principios de la palabra de Dios. Creo que eso es fundamental, porque está escrito, pues. A ver, ponme Isaías 48, hijo. 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que la ley de Dios siempre permanecerá. Por eso el Señor dijo: ni una jota, ni una tilde, ¿verdad?, pasará, sino que todo se cumplirá. Amén. Qué interesante, ¿no? Entonces, entender que una lámpara ardiendo representa la Torah, representa la Sagrada Escritura, y que debemos conocer, porque nos representa el camino de la luz. Para el que quiera vivir en la oscuridad, pues no necesita lámpara, porque ha decidido vivir en la oscuridad. Sí. Pero el que quiere caminar en la luz necesita una lámpara que lo ilumine. Y esa es la palabra de Dios. Así que por eso vamos a encontrar que, ya que estamos tocando esto, ¿no?, y ya vimos que los libros de los Salmos encierran 150 salmos en 5 libros. Cada libro representa entonces el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Entonces quiere decir que yo quiero entender un salmo, no lo puedo entender sin esto. No, otra vez estamos leyendo salmos como si fueran material solamente de devocionales. No, debemos entender esta lumbre. Cualquier salmo, a ver, mencione cualquiera. A ver, mencione un salmo. Ay, que se te ocurra. 19. ¿A qué libro pertenece? Al Génesis, ¿verdad? A ver, mencióname un libro que pertenezca al libro de Levítico. ¿Sería el Salmo 100? No. El 100 todavía pertenece, es Número. No. De Levítico. Está entonces entre el 73 al 89. Cualquiera de los salmos que se ubiquen entre el número 73 al 89 pertenecen al libro de Levítico. Y teníamos que entender entonces, si el Sefer Kohanim, que sería el libro de los sacerdotes, es el libro de Levítico, entonces, ¿cómo es posible que un sacerdote, un pastor, un rabino no conozca el libro de Levítico, si es conocido como el libro de los sacerdotes? Y el libro de los sacerdotes representa 248 mandamientos escondidos en el libro de Levítico. Entonces, si toda la ley de Dios, casi el 50%, un poquito menos del 50%, de todos los preceptos establecidos en la Torah se encuentra en el libro de Levítico, entonces se vuelve el libro más importante, donde va a encontrar la instrucción del hombre que intercede ante el Eterno por el pueblo, el hombre que se pone a la brecha por el pueblo, el hombre que toca las cosas de la eternidad, ¿verdad? El hombre que tiene que pararse entre el infierno y el cielo,
¿verdad? El hombre que tiene que salvarse entre la condenación y la salvación. Entonces ser un sacerdote no es cualquier cosa. Si levantara su mano un sacerdote, tendríamos que imaginarnos una lámpara ardiendo o una menorá ardiendo. ¿No está escrito así bendecirás al pueblo? ¿No está escrito cuando dice pondrás mi nombre sobre ellos? ¿Verdad? Está escrito. Entonces, una gran responsabilidad. Y también así vamos a encontrar que los 613 preceptos escondidos en los 10 mandamientos también están expresados en los 5 libros, ¿verdad? Voy a borrar esto y lo voy a poner para que por lo menos ustedes también tengan la idea que tienen un libro de sabiduría en sus manos y deberíamos nosotros conocerlo. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a empezar. Aquí tenemos algunos datos que sí me gustaría que lo tuvieran. Los 613 preceptos de la Torá están distribuidos de la siguiente manera. En el Génesis, o Bereshit, como le conocemos, ¿vista? Aquí están las prohibiciones. Serían los preceptos negativos y preceptos positivos. Ahorita lo voy a poner aquí. Y total. Así que en el Génesis vamos a encontrar que existe un precepto negativo y 2 preceptos positivos, un total de 3 preceptos. En el Génesis vamos a encontrar 3 preceptos. Los demás son historia que están escritas. Historia de los patriarcas, historia de los orígenes, pero solo hay 3 referencias a mandatos. Uno es, el primero que es, fructificaos y multiplicaos. El hombre debe tener hijos. Es mandamiento de Dios tener hijos. Sí. Luego viene el mandamiento que dice, no comas nervios ciáticos. Y el tercer mandamiento, que tiene que practicar la brit milá, que es la circuncisión. Limpiarse al niño al 8º día, para quitar la impureza de su vida sexual. Llevar un pacto en el cuerpo. Tenemos 3. Génesis tiene un negativo, 2 positivos y 3 en total. Luego viene el libro de Éxodo. Éxodo, donde tiene 65 negaciones y 45 preceptos positivos. Es un total de 110 preceptos. Solo en el libro de Éxodo encontramos 110 mandatos. 45 de ellos son positivos. ¿Qué quiere decir? Son permisivos. Y 65 son prohibiciones que están dadas ahí. Tenemos un total de 110, ¿verdad? Luego vamos a encontrar en el libro de Levítico. En el libro de Levítico encontraremos 153 prohibiciones. Y luego hablarán 95 preceptos positivos, un total de 248 preceptos. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia que tiene el libro de los sacerdotes, llamado Levítico, o Sefer, o Hanim? ¿Qué quiere decir? El libro del sacerdote, los mandamientos. Ahí nada más encontramos 248. Luego vamos con el libro de Números. Números. Vamos a encontrar en Números 23 prohibiciones. Vamos a encontrar 30 positivos, un total de 53.
Vamos a irnos al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio vamos a encontrar 123 prohibiciones, 76 positivos, permisivos, un total de 199. Total. Existen 365 prohibiciones, 248 permisivos y 613 preceptos de la ley. Es todo. Entonces, aquel que dice que conoce la Sagrada Escritura, o aquel sacerdote, o aquel ministro, que decimos conocer la Sagrada Escritura, debemos identificar 3 preceptos en Génesis, 110 mandamientos en Éxodo, 248 mandamientos en Levítico, Números 53 y Deuteronomio 199, un total de 613 preceptos. Interesante, entonces. Entonces significa 6 más 1 igual a 7, más 3 igual a 10. Ahí está la síntesis de los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir? El reto para aquellos que estudiamos la Sagrada Escritura es, si conocemos los 10 mandamientos, deberíamos conocer también dónde están los 613 preceptos escondidos en los 10 mandamientos. Ahí vamos a encontrar entonces que para la idolatría no solo es un mandamiento, por lo menos vamos a encontrar 49 mandamientos que nos exhorta a no ser idólatra. ¿Se dan cuenta? Y nosotros habíamos hablado de uno. Entonces, nos falta muchísimo por conocer la lámpara que arde, la lámpara que es la luz de la sabiduría, la lámpara que Dios nos ha puesto para que el pueblo no se pierda. ¿Ven? ¿Se dan cuenta qué interesante esto? ¿Verdad? Si vamos a encontrar en el segundo mandamiento, ¿cuántos mandamientos de Dios nos exhortan a que no estemos inclinando ante los ídolos, ni estemos adorando imágenes? Inclusive, por eso es que aquellos muchachos judíos, cuando le pusieron aquella imagen, todos se hincaban. ¿Y qué dijeron ellos? Sé por rey, que nosotros nos vamos a hincar ante tu estatua que has hecho. ¿Verdad? ¿Por qué crees? Porque conocían el segundo mandamiento. Pero no solamente es eso, hay una serie de mandamientos. Ahora lo interesante aquí es, ¿queremos conocerlos? Ahí están. Por eso el que conoce los 613, por eso, a ver, ponme ahí Salmos capítulo 19, versículo 8. Salmos capítulo 19, verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero luego dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, cuando empezamos a leer los discursos de nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a leer los escritos de Pablo, y empezamos a leer los escritos de Pedro, a veces nosotros lo tomamos de manera muy general, no nos estamos dando cuenta que ellos sí conocían preceptos, y que muchas cosas que ellos enseñaban, tenían, por ejemplo, estaba predicando hoy en la mañana en radio, cuando el Señor decía, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? A ver, ¿qué pasaje de la Escritura está citando de los profetas? A ver, en esa parte del Sermón de la Montaña, cuando Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas, que vienen vestidos ahora sí, como ovejas, pero realmente son lobos rapaces. No, él está citando una interpretación de la Torá basada en Deuteronomio 18, verso 15 al 19. Cuando dijo, cuídense de los falsos profetas. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque si no se cumple lo que están diciendo, son mentirosos y deben ser cortados. Entonces Jesús lo interpreta de otra forma. Dice, guárdense de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis.
porque árbol que no da buen fruto será cortado. Y usa lo mismo. Entonces muchas cosas que él interpretó sobre los profetas, sobre la ley de Moisés y sobre los salmos, están basados en los preceptos. Entonces, realmente, entonces, ¿qué? Los preceptos entonces son luz. Así que usted conoce un precepto, es como usted está prendiendo una velita, ¿verdad? A ver, ponme ahí Isaías capítulo 3, verso 12. Por eso el profeta habló claro y exhortó duro cuando el pueblo dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Mucha gente tuerce la escritura. Mucha gente utiliza la escritura para sus propios pretextos, pero realmente es la lámpara de Dios. Entonces, si vamos a conocer que estos 613 preceptos están distribuidos en los primeros 5 libros, entonces, ¿de qué hablaron los profetas? Los profetas no hablaron ni siquiera algo más ni algo menos. Ellos hablaron de las leyes de Dios. Ellos hablaron de los preceptos que Dios estableció, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea que el profeta dijo lo que se le ocurrió. No, el profeta sentía celo cuando veía que el pueblo se desviaba del mandamiento de Dios. Y fueron con la cabeza, iban primero con los reyes, que decían, ustedes son los que están provocando que el pueblo empiece a hacer su relajo, ¿verdad? Y también ustedes sacerdotes decían, por culpa de ustedes que han escondido la ley de Dios. Por eso que dijo, a ver, ponme aquí 4:6 de Oseas, vean lo que dice 4:6 de Oseas. Dice así, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Como que le estuviera echando en cara al sacerdote diciéndole, usted tiene la culpa. ¿Por qué? Porque usted no le enseñaron al pueblo. Y como no cumpliste tu trabajo, te voy a sacar del sacerdocio. Te voy a echar fuera del sacerdocio. Entonces, es una obligación del que está ahí hablar de la palabra de Dios. No está en contradicción cuando estos hombres hacen la voluntad de Dios. Pero cuando los que están gobernando están desviados de la ley de Dios, es obligación del sacerdote hablarle. ¿Qué hablarle? ¿Dónde está el precepto que exhorta que el sacerdote le tiene que enseñar la ley de Dios al rey? No lo muevas todavía, lo vamos a ver. Qué interesante. Es trabajo. Por eso que dice, Amós se ha levantado contra ti en medio de la tierra. La tierra no puede sufrir todas sus palabras porque se sienten ofendidos. No les gusta que le hablen palabra de Dios. Aquí hemos tenido problemas de persecución bien durísimas, que han muerto mucha gente por la palabra de Dios, porque alguien se atrevió a hablar de la palabra de Dios. Nos ha dicho, aquí es nuestro pueblo, aquí tenemos una costumbre, ustedes no tienen por qué estar diciendo eso, ¿verdad? Y cuando alguien tiene represalia, dice, síguele, dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado en su tierra en cautiverio. Pues él estaba hablando de lo que Dios le mostró. Y Amasías dijo a Amós, vidente, le dijo, hey, profeta, eso estaba diciendo, yo sé que Dios ya te reveló, yo sé que tú eres un vidente, porque así le llamaban los profetas, videntes, que tenían revelaciones que Dios les mostraba. Vidente, vete, huye a tu tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Síguele. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Como diciendo, aquí el santuario manda el rey. Como diciendo, aquí Dios no opina. Ese es el problema, ¿no? Aquí es ciudad donde está sentado el rey y el rey manda. El rey pide qué clase de religión quiere, qué discurso que el sacerdote diga, que no se le va a ocurrir decir algo que contravenga. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista que decía? Herodes decía, deja la mujer de tu hermano Felipe.
Porque era el rey y vivía con la esposa de su hermano. Pero el pobre hermano no podía hacer nada porque Herodes era el rey. ¿Y qué podía? Pero había uno que no le tenía miedo. Era Juan el Bautista. ¿Y sabe qué? No lo pensó Herodes, lo pensó la mujer de la muchacha que bailó delante de él. ¿Se acuerdan que bailó la muchacha en su cumpleaños? Y dice que tanto alborotó al rey que dijo, mira, hasta la mitad del reino te doy, pero si te acuestas conmigo. Y aquella dijo, pues está buena la oferta, pero voy a consultar a mi mamá. ¿Y qué dijo la mamá? Hijita, ¿para qué quieres el reino? Aprovechemos y cortémosle la cabeza a ese profeta que tanto nos trae asoleados aquí. Porque siempre me está diciendo que yo vivo en adulterio, que yo aquí, acá, y que yo acá, aquí. Pídele a Herodes, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Hay gente que le gusta, que quiero ser como Juan el Bautista. Sí, pero no quiere poner la cabeza en un plato. Hablar la palabra de Dios tiene también su recompensa, ¿no? Y aquí la mujer dijo, está bien, dijo, acepto, pero necesito que en una charola me traigas la cabeza de Juan el Bautista. ¡Wow! Imagínate que ese le hubieran avisado, ¿sabe qué, Juan? Mala suerte. Ya pidieron tu cabeza. Porque todavía lo fueron a decir, pues, ¿qué pasó? ¿Vas a seguir hablando? ¿Vas a seguir aquí? ¿O ya no? ¿Y Juan? Todavía Juan dijo, pregúntale al maestro, ¿no será que se equivocó? ¿O no será que me equivoqué? ¿Será que es él siempre? Como que él tenía otra idea, decía, pues está duro, ¿no? Duro. ¿No le va a gustar que hable la palabra de Dios? Dice, pues, vete a comer tu pan ahí en tu pueblo, no vengas aquí a molestar al rey. Amós le respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ese profeta tuvo valor para hablar. Si usted va y le dice a los hermanos, qué bonitos son ustedes, chulos son ustedes, preciosos, ¿verdad? Y les empieza a hablar de cosas bonitas, muchos van a decir, qué buen profeta, ¿verdad? Pero si le diga, hermano, el Señor me mostró que va a tener un carro nuevo, ¿verdad? Decir, ese hombre sí es de Dios. Pero se va si le dices, hermano, deja de andar robando, deja de estar haciendo ahí, invadiendo terreno de tu prójimo, respeta eso. Va a decir, ya se desvió ese pastor. La palabra de Dios es verdadera, es una lámpara que alumbra, pero si la lámpara se apaga, qué triste sería. Por eso cuando Samuel estaba ahí, dice que antes que apagaban la lámpara, qué mal por Elí, el sumo sacerdote, qué mal que estaban faltando a la lámpara. Y eso es como para que te lo recuerde, ¿no? Es como que ¿está prendida la lámpara ahí o está apagada? Era como para decirle, debo ponerme las pilas. Pero hay un corito pues que dice, pon aceite a tu lámpara. Pon aceite a mi lámpara, Señor. El Señor no va a venir a ponerte tu aceite. Tú mismo tendrás que buscar tu aceite. ¿Verdad? Amén. Cuidarse. ¿Por qué? Porque mi pueblo desechó. Por eso digo, yo no voy a quitar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque ustedes despreciaron mi conocimiento. La gente y eso realmente es lo que, si en esa menorá que acabamos de ilustrar, este símbolo representa la Torá, representa la Escritura, mira cómo ya está aquí. Si conociéramos los mandamientos, entonces nos daríamos cuenta, entonces no tendríamos problemas de entender los escritos de Jesús. No tendríamos problemas de entender a los apóstoles, de entender la Sagrada Escritura.
porque tendríamos la lámpara de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O le pregunto yo? Sí, yo tengo esa duda con respecto al prendido de las lámparas. Pues en el mandamiento está escrito de que el sacerdote tiene que prender la menorá todos los días, de tarde a mañana, toda la tarde hasta que amanezca, ¿no? Bueno, todo ese ritual que el sacerdote debe realizar y prender las lámparas, los intercandelabros, pues es un acción que se realiza, claro, para recordar, o sea, la consecuencia de eso es recordar los mandamientos de Dios, es claro, ¿no? Recordar los mandamientos de Dios. Pero yo no entiendo, bueno, alguien diría, pues yo recuerdo el mandamiento de Dios,